Soy Juan, tengo 35 años, y, despidiéndome de mi vida aburrida, escribió ella, se casó con su jefe y me dejó humillado, así que vacié nuestras cuentas y cambié las cerraduras. Pero a la mañana siguiente estaba de pie en el pasillo con mi teléfono vibrando por docenas de notificaciones cuando un golpe en la puerta me dio un vuelco en el pecho porque pensé que ella había regresado temprano para gritar y exigir acceso a lo que ya no le pertenecía. Pero en cambio encontré a la esposa de su jefe parada allí, con la mirada serena y una carpeta apretada entre las manos, como si hubiera estado ensayando su próximo movimiento toda la noche, y me di cuenta de que no era el único traicionado y descartado como basura. Antes de continuar mi historia, me encantaría saber desde dónde me estás viendo, así que deja tu ubicación en los comentarios porque quiero ver hasta dónde viaja esta historia, y dale like y suscríbete si quieres más relatos sobre cómo reconstruirse después de una traición, porque lo que sucedió después te mostrará exactamente por qué algunas tormentas valen la pena sobrevivir sin importar cuánto destruyan en el camino. Mi vida era tranquila antes de todo esto porque tenía mi propio negocio de remodelaciones y la mayoría de los días mis manos olían a pegamento de madera o polvo de concreto, y pensaba que eso era suficiente para mantener mi matrimonio porque creía que el trabajo duro construía cimientos sólidos, pero estaba equivocado porque no vi las grietas formarse hasta que toda la estructura colapsó en un acto público de humillación que me dejó sin aliento de rabia. Pasé 5 años creyendo que éramos socios, y al principio, ella solía presumir de la suerte que tenía de tener a un hombre que construía cosas con sus manos, pero con el tiempo sus cumplidos se convirtieron en críticas y cada vez que llegaba tarde de otra reunión, sus ojos estaban llenos de historias sobre su jefe y sus proyectos ambiciosos, mientras yo me quedaba sosteniendo nuestra pequeña vida con poco más que determinación, y odiaba haber empezado a medir mi valor contra un hombre al que nunca conocí pero cuyo nombre se convirtió en la banda sonora de nuestra casa. Cuando la confronté por pasar tantas noches fuera, me acusó de ser inseguro y controlador, y dijo que los hombres de verdad apoyaban la carrera de sus esposas en vez de aferrarse a ideas anticuadas sobre el matrimonio, y recuerdo estar de pie en nuestra cocina, sosteniendo mis botas de trabajo aún con cemento fresco, mientras ella deslizaba el dedo por su teléfono y yo me sentía como una reliquia de un mundo que ella ya había dejado sin avisarme, y no puedo perdonar cómo me hizo sentir pequeño. En mi propia casa, como un invitado que se queda demasiado tiempo. La traición no ocurrió en un solo momento porque se construyó sobre cientos de pequeñas decisiones en las que ella me dio la espalda, y cuando dejó de dormir en nuestra habitación y dijo que mis ronquidos no la dejaban descansar, ingenuamente le creí, aunque noté que siempre empacaba su perfume favorito cada vez que viajaba por la empresa, y cuando regresaba siempre había un nuevo objeto caro que ella justificaba como un regalo de su equipo, una mentira tan frágil que hasta ella parecía cansada de repetirla. Todavía recuerdo cómo se acercaba nuestro 5º aniversario y cómo me convencí de que sería el momento en que nos reconectaríamos, y pasé semanas tallando una pequeña caja de madera con nuestras iniciales porque pensé que un regalo hecho a mano podría recordarle lo que habíamos construido, pero cuando se la entregué, sonrió como una extraña agradeciendo a un cajero y la puso en la mesa del pasillo sin abrirla antes de preguntarme si podía llevarla al centro comercial por una bolsa nueva para su retiro de liderazgo en Ciudad B, que programó sobre nuestro aniversario sin consultarme, y sentí que el estómago se me caía porque sus prioridades ya ni siquiera fingían incluirme. La semana que se fue a ese viaje fue la más silenciosa que jamás había estado en nuestra casa y me senté en la sala mirando su copa de vino vacía de la noche anterior como si pudiera explicarme en qué fallamos, pero ya lo sabía porque ella había estado preparándose para irse mucho antes de Cancún y me di cuenta de que había mantenido el cadáver de un matrimonio vivo por costumbre y miedo. Era jueves por la noche cuando mi teléfono se iluminó con su publicación y mis manos se enfriaron al leer el pie de foto que escribió bajo una foto de ella con un vestido blanco besando a su jefe en la playa mientras colegas los aplaudían, y dijo, «Hoy me casé con mi mejor amigo, adiós vida aburrida», y me etiquetó para que cada cliente, amigo y familiar viera mi ejecución pública y mi mundo se tambaleó porque nadie merece enterarse de que su matrimonio terminó por una notificación de Instagram. Ese fue el momento en que dejé de ser su esposo porque me convertí en algo completamente distinto, un hombre sin nada que perder y nada que proteger, y decidí que si ella quería guerra, yo se la daría porque no iba a ser la víctima en una historia que ella ya estaba reescribiendo para retratarse como la valiente sobreviviente de un matrimonio que eligió destruir con sus propias manos.
Me desperté a la mañana siguiente con el teléfono aún en la mano y la cabeza palpitando por la avalancha de notificaciones que no se detuvieron en toda la noche porque todos los que alguna vez nos conocieron ahora eran testigos del espectáculo que ella creó y no podía escapar de la imagen de ella besándolo mientras sostenía una copa de champán, como si los años que pasamos construyendo una vida no significaran nada, y no podía entender cómo pensó que era aceptable etiquetarme en el momento en que destruyó todo lo que yo creía sobre el amor y la lealtad. No podía olvidar lo rápido que el respeto se transformó en desprecio porque lo vi en la forma en que me hablaba, como a un subordinado que no podía entender su nuevo mundo, y recordaba las incontables noches en que llegaba tarde a casa, alegando demandas interminables de trabajo, pero pasaba horas revisando su teléfono sin reconocer mi presencia, y cada vez me tragaba la frustración porque me decía a mí mismo que los matrimonios exitosos requieren paciencia y perdón incluso cuando los sacrificios se sienten unilaterales y asfixiantes. Pasé años cargando con el peso financiero mientras ella reinvertía su energía y afecto en un trabajo que la consumía por completo, e ignoré cómo se burlaba de la sencillez de mi trabajo ante sus amigas que nos visitaban y se reían de cómo yo olía a serrín y pintura, mientras su jefe siempre olía a colonia importada y ambición, y debí haber sabido entonces que ya no era su igual a sus ojos porque me había convertido en el ruido de fondo en su búsqueda de estatus. Había dejado de tocarme meses antes y pensé que era por estrés, pero ahora veo que era cálculo porque ya había empezado a desprenderse de mí emocional y físicamente, mientras mantenía solo lo suficiente de una fachada para evitar sospechas hasta que su plan de salida estuviera asegurado, y nunca me preguntó si yo era feliz en un matrimonio que se había convertido en una prueba diaria de resistencia en vez de una sociedad. La última reunión familiar a la que asistimos juntos fue una advertencia silenciosa que me negué a escuchar porque pasó toda la noche pegada a su teléfono y cuando mi hermana le preguntó cómo iba su trabajo, se iluminó de una manera que no había visto en años, pero cuando le preguntaron sobre nuestros planes de aniversario, lo desestimó y se rió diciendo que yo estaba demasiado ocupado arreglando casas como para planear algo especial, y la sala quedó en silencio porque todos sabían lo que yo me negaba a aceptar y odio haberla defendido incluso entonces. Me convencí de que nuestros problemas eran temporales y que el amor estaba destinado a sobrevivir temporadas de distancia, pero no me di cuenta de que ella no estaba afrontando la tormenta conmigo, sino que abordaba otro barco por completo, y cada vez que intentaba hablar sobre nuestro futuro, me desestimaba con vagas tranquilizaciones que no significaban nada porque su futuro ya no me incluía. Usó mi lealtad como un arma contra mí porque cada acto de bondad que le daba se convertía en otra razón para sentirse superior y cada esfuerzo que hacía por mantenernos unidos era munición para que ella dijera que yo era desesperado y necesitado, mientras buscaba validación de alguien que no construía nada real, pero le ofrecía una vía de escape de la responsabilidad, y nunca podré perdonar la forma en que convirtió mi estabilidad en un chiste. Incluso ahora no puedo creer que toleré que durmiera en la habitación de invitados durante más de un año mientras decía que necesitaba espacio, y se lo permití porque no quería presionarla, pero la verdad es que ella ya había dejado nuestro matrimonio y yo tenía demasiado miedo para admitirlo porque admitirlo significaba enfrentar la realidad de que no fui suficiente para la persona que elegí por encima de todos los demás. Cada llamada nocturna que atendía en el balcón y que terminaba abruptamente cuando yo entraba a la habitación era otra traición que apilaba como ladrillos alrededor de su corazón para mantenerme fuera, y cada viaje de trabajo que extendía un día o dos era otro ensayo para la vida que planeaba con otra persona, y me odio por haberlo justificado todo bajo la creencia de que los matrimonios fuertes requieren sacrificio, incluso cuando ese sacrificio se convierte en la autoaniquilación. La noche antes de que se fuera al retiro de liderazgo ni siquiera se molestó en despedirse y yo me senté en la cocina mirando la maleta que dejó junto a la puerta como si yo no existiera, y me di cuenta demasiado tarde de que me había reducido a un simple relleno en su vida y mi silencio solo le facilitó irse sin una pizca de culpa porque se había convencido de que yo la estaba frenando cuando lo único que hice fue apoyarla en cada subida y caída. Decidí que no podía dejar pasar nuestro 5º aniversario sin intentar una última vez recordarle la vida que nos prometimos porque aún creía que el amor merecía al menos una última oportunidad, aunque todas las señales a mi alrededor gritaban que a ella ya no le importaba, y me dije que si no luchaba por nosotros lo lamentaría para siempre, aunque en el fondo ya sabía que la batalla estaba perdida. Reservé en el único lugar que alguna vez significó algo para nosotros porque fue donde le pedí matrimonio con las manos temblorosas y el corazón esperanzado. Y pensé que si lograba que se sentara frente a mí en ese lugar tal vez recordaría quiénes éramos antes de que la ambición envenenara su mente y antes de que su jefe se convirtiera en el centro de cada conversación en nuestra casa.
Pasé el día anterior ensayando lo que le diría y tallé otro pequeño regalo porque creía que algo hecho a mano tendría más valor que cualquier cosa comprada. Y me dije que ella vería el esfuerzo y se daría cuenta de que yo seguía siendo el mismo hombre que haría cualquier cosa para hacerla sentir amada y valorada. Pero la verdad es que me había reducido a un hombre que mendigaba migajas de atención de alguien que ya no me respetaba. Cuando le hablé de la reserva apenas levantó la vista de su laptop y murmuró algo sobre estar ocupada con presentaciones y reuniones, y me recordó que volaba al retiro a la mañana siguiente, como si nuestro aniversario fuera solo otro evento incómodo que no había anotado en su agenda, y yo me quedé ahí, sosteniendo la pequeña caja de madera en mis manos como un idiota mientras ella revisaba su teléfono y me ignoraba por completo. Aún así fui al restaurante porque no pude obligarme a cancelar la reserva y me senté solo en la mesa para dos mientras las parejas a mi alrededor reían, brindaban y compartían historias sobre sus vidas, y yo bebí 2 vasos de whisky uno tras otro porque no podía soportar la humillación de sentarme allí sabiendo que ella había elegido su carrera y a su jefe por encima del hombre que la había acompañado en todo. Miré mi teléfono esperando un mensaje que nunca llegó, hasta una hora después, cuando ella envió un solo texto diciendo que tenía una cena de emergencia con el equipo y que me lo compensaría después, y leí el mensaje una y otra vez hasta que las palabras se volvieron borrosas porque era la confirmación final de que ya no era su prioridad, ni su pareja, ni siquiera necesario en la historia que estaba escribiendo sobre su nueva vida. Salí del restaurante sintiéndome un tonto y conduje a casa en silencio, apretando el volante tan fuerte que me dolían los nudillos porque no podía creer que había pasado años sacrificando mis sueños para apoyar los suyos solo para ser abandonado como una herramienta vieja que ya no necesitaba, y no podía entender cómo alguien podía borrar 5 años de recuerdos compartidos con la misma facilidad con la que eliminaba correos basura. Cuando entré a la casa ni siquiera notó que estaba allí porque estaba empacando su maleta para el viaje mientras hablaba por teléfono y se reía suavemente de algo que dijo su jefe, porque reconocí su voz a través de las paredes delgadas, y me quedé ahí congelado viéndola sonreír de una manera que no había visto dirigida hacia mí en años y me di cuenta de que ya estaba borrado de su mundo y que ni siquiera intentaba ocultarlo. Terminó la llamada y me miró como si hubiera invadido su espacio y me preguntó si podía regar las plantas mientras ella estuviera fuera y asegurarme de sacar la basura el viernes porque no tendría tiempo de hacerlo. Y sentí que algo dentro de mí se rompía porque me di cuenta de que me habían reducido a un cuidador en mi propia casa mientras ella se preparaba para vivir una vida en la que yo ya no existía. Esa noche no dormí porque no podía dejar de repasar cada momento en que ignoré las señales y justifiqué su comportamiento y defendí sus decisiones ante familiares y amigos que intentaron advertirme, y sentí una rabia crecer en mi pecho tan fría y constante que me asustó porque no era ruidosa ni explosiva sino silenciosa y deliberada, como un hombre que finalmente ha llegado al límite de su paciencia. Me desperté en la mañana de nuestro aniversario y vi su publicación antes de levantarme de la cama y el estómago se me retorció al mirar la foto de ella en un vestido blanco en la playa, con su jefe abrazándola por la cintura mientras un grupo de personas aplaudía detrás de ellos, porque no solo había destruido nuestro matrimonio sino que lo había hecho público para que el mundo lo viera, como si humillarme públicamente fuera parte de su celebración, y no podía entender cómo tenía la audacia de etiquetarme en la publicación sabiendo que cada cliente, cada amigo, cada familiar que me seguía ahora vería su traición en tiempo real. Me senté al borde de la cama apretando el teléfono y leyendo su leyenda una y otra vez donde escribió: hoy me casé con mi mejor amigo, adiós a mi vida aburrida, y sentí que la mandíbula se me tensaba porque redujo nuestros años juntos a una sola frase de desprecio que se burlaba de la vida que trabajé incansablemente para construir mientras ella trepaba sobre mi devoción como una escalera para alcanzar a alguien que pensaba que podía darle más. No me permití llorar porque ya no quedaba espacio para lágrimas, solo una creciente sensación de determinación que llenaba mi pecho mientras tomaba capturas de pantalla de la foto, la leyenda, los comentarios de sus amigas que la felicitaban con corazones y emojis de champán, y envié cada imagen a una nueva carpeta que llamé pruebas porque sabía que desde ese momento todo debía ser metódico y no podía permitirme un solo error. Llamé a mi amigo más antiguo, que también era mi abogado, y mantuve la voz firme mientras le contaba lo que había pasado y le preguntaba cuál debía ser mi primer paso, y cuando me dijo que lo viera en su oficina esa tarde acepté sin dudar porque entendí que la única forma de recuperarme de esto era pasar a la ofensiva antes de que ella pudiera quitarme más. Las horas entre esa llamada y la reunión parecieron interminables, pero las aproveché revisando cada registro financiero, cada cuenta,
cada documento al que pude acceder e hice una lista de todos nuestros bienes y deudas compartidas porque me negaba a dejar que ella tocara un solo centavo más de lo que había ganado a lo largo de años de trabajo mientras ella jugaba a ser la víctima en una historia donde era ella quien tenía el cuchillo. Llamé al banco y congelé nuestras cuentas conjuntas y cancelé cada extensión de tarjeta de crédito a su nombre porque no me importaba si se avergonzaba en alguna boutique de Cancún cuando le rechazaran la tarjeta, porque ya me había quitado todo lo que importaba y no le daría el gusto de quitarme también mi dinero. Llamé a un cerrajero y arreglé para que cambiaran las cerraduras antes de que regresara porque quería que sintiera la misma impotencia y exclusión que yo sentía cada noche que ella se quedaba en hoteles con él mientras yo me sentaba solo en la casa que habíamos construido creyendo que ella trabajaba hasta tarde, y supe que ese era solo el primer paso para desmontar la falsa sensación de seguridad que había creado para sí misma. Conduje hasta la oficina de mi abogado mientras el sol se ponía, y cuando le entregué mi teléfono con las capturas de pantalla, levantó las cejas, pero no hizo preguntas innecesarias porque entendía el tipo de guerra en la que estaba a punto de entrar y comenzó a redactar un plan que incluía congelar todos los bienes matrimoniales, solicitar el divorcio por adulterio y preparar una orden de restricción para evitar que ella volviera a entrar en la casa que había abandonado tanto física como emocionalmente. Me recordó que la casa estaba solo a mi nombre porque la había comprado años antes de casarnos y eso significaba que, legalmente, ella no tenía derecho a poner un pie dentro a menos que yo lo permitiera, y sentí una oleada de alivio porque significaba que podía tomar el control de al menos una parte de la vida que ella había trastornado con su egoísmo y engaño. Cuando salí de su oficina esa noche, me sentí más liviano, no porque el dolor hubiera disminuido, sino porque tenía un plan y, por primera vez en meses, no estaba reaccionando a sus decisiones, sino tomando las mías propias, y me prometí que no descansaría hasta que ella sintiera todo el peso de las consecuencias que había desatado con su traición imprudente. Llegué a casa esa noche y fui directamente al garaje porque no quería sentarme en la sala, donde cada rincón me recordaba su risa, que ahora sonaba como burla, y recogí una pila de cajas de cartón del estante de almacenamiento porque sabía que todo lo que ella había dejado atrás debía ser retirado de esta casa antes de que pudiera regresar y fingir que nada había cambiado, porque no le permitiría reescribir la historia en una donde yo le rogaba que se quedara. Empecé por su armario porque era el símbolo más obvio de lo lejos que se había alejado de la vida que alguna vez compartimos, y saqué cada vestido de diseñador, cada par de zapatos caros, cada bolso que compró con el dinero que decía estar ahorrando para nuestro futuro, y los doblé metódicamente, sin ira, porque me negaba a darle la satisfacción de imaginarme destruyendo las cosas que ella valoraba más que los votos que habíamos intercambiado 5 años antes. Etiqueté cada caja con su nombre en marcador negro grueso porque quería que quedara claro que ya no eran posesiones compartidas en un matrimonio, sino propiedad de alguien que había elegido vivir en otro lugar, y las apilé en filas ordenadas junto a la puerta del garaje porque quería que lo primero que viera al regresar fuera la manifestación física de su propia decisión de irse. Mi teléfono empezó a vibrar tarde en la tarde con llamadas de un número desconocido que reconocí como el suyo porque no tenía razón para llamar desde otro número, y no contesté porque no quería oír su voz goteando falsa preocupación o fingida confusión, y vi cómo cada llamada perdida era seguida por mensajes cada vez más frenéticos, desde «¿por qué mi tarjeta fue rechazada?», hasta «¿qué estás haciendo?», y finalmente «te arrepentirás de esto», y guardé cada mensaje y los capturé en pantalla. Porque sabía que después podrían servir como evidencia de su manipulación y falta de remordimiento. Luego fui al cuarto de huéspedes donde ella había estado durmiendo durante meses porque decía que mis ronquidos no la dejaban dormir, cuando en realidad había usado esa excusa para crear una vida separada dentro de nuestro hogar, y recogí sus artículos de tocador, sus productos de cuidado de la piel, sus frascos de perfume aún medio llenos, y los coloqué cuidadosamente en otra caja porque no necesitaba destruir sus pertenencias para demostrarlo completamente que había borrado su presencia de este espacio. Solo me detuve una vez, cuando encontré la pequeña caja de madera que había tallado para nuestro aniversario, aún sin abrir sobre la mesita de noche, porque me recordó lo bajo que había caído en sus ojos y lo poco que valoraba las partes de mí que le había ofrecido, y la dejé caer en una caja sin dudarlo porque ella merecía ver que incluso mis creaciones más personales ahora no eran más que objetos para empacar y sacar. Para cuando el sol se puso, había llenado 37 cajas y las había ordenado perfectamente en el garaje, como un monumento al final de un matrimonio que había muerto mucho antes de que ella publicara su traición sonriente para que el mundo la viera, y no sentí satisfacción,
Solo una fría certeza de que finalmente estaba tomando el control de mi vida de una manera que no le dejaría camino de regreso. Mientras la tarde se convertía en noche, mi teléfono seguía iluminándose con nuevos intentos de contactarme, cada uno más desesperado que el anterior, y los observaba sin responder porque ya no le debía explicaciones, ni tranquilidades, ni disculpas, y cada llamada sin contestar se sentía como una pequeña victoria en una guerra que me había visto obligado a pelear porque ella eligió a su jefe sobre el hombre que construyó una vida para ella con sus propias manos. Cuando el cerrajero llegó poco antes de la medianoche, lo saludé brevemente y lo dejé trabajar sin hablar porque sabía que una vez cambiadas las cerraduras, ella quedaría excluida de la casa que una vez reclamó como suya. Y no me importaba cómo reaccionaría cuando su llave ya no girara en la puerta porque había renunciado a todo derecho sobre esta casa en el momento en que decidió besar a otro hombre delante de una audiencia y llamarlo amor. Para cuando me fui a la cama esa noche, la casa se sentía diferente, no porque estuviera vacía, sino porque finalmente era mía otra vez, y dormí con la mente tranquila por primera vez en años porque sabía que mañana ella regresaría a un mundo que ya no controlaba y se daría cuenta demasiado tarde de que la vida que tiró no la estaría esperando para que la recuperara. Escuché el sonido de un taxi deteniéndose afuera y supe de inmediato que ella había regresado antes de lo planeado porque el retiro debía haber terminado en caos después de que su jefe la descartara como un accesorio que ya no necesitaba, y me quedé en el pasillo escuchando el golpeteo de sus tacones en la acera mientras forcejeaba con su llave. Permanecí en silencio porque quería que sintiera el peso completo de descubrir que ya no tenía acceso a la vida que había tirado tan fácilmente. Escuché el sonido metálico y agudo de su llave girando sin éxito en la cerradura una y otra vez hasta que su frustración se transformó en impaciencia y tocó el timbre repetidamente, como si pudiera forzar su regreso a un hogar al que ya no pertenecía. Y esperé a que escalara la situación porque sabía que ese sería el momento en que se daría cuenta de que era impotente por primera vez en años, y estaba preparado para dejarla ahogarse en esa realización sin mover un dedo para salvarla. Cuando comenzó a golpear la puerta con los puños gritando mi nombre con un tono que pasó de una dulzura fingida a una rabia apenas contenida, respiré hondo y me acerqué a la puerta, no porque pensara abrirla del todo, sino porque quería que viera mi rostro el tiempo suficiente para que entendiera que ya no tenía ninguna ventaja y que el hombre al que solía manipular ya no estaba al otro lado. Corrí la cadena de seguridad y abrí la puerta solo lo suficiente para que pudiera verme, pero no lo suficiente para que pudiera forzar su entrada, y la mirada en sus ojos, que oscilaban entre la confusión y la indignación, me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo poco que esperaba consecuencias por sus acciones, y observé cómo sus labios se movían rápidamente exigiendo respuestas que me negué a dar porque ya no le debía la cortesía de una respuesta. Intentó empujar la puerta con más fuerza cuando se dio cuenta de que las cerraduras habían sido cambiadas y su voz se elevó con amenazas sobre cómo no podía hacerle esto porque era mi esposa y merecía regresar a su hogar después de un largo viaje. Y yo me mantuve inmóvil porque quería que entendiera plenamente que su estatus de esposa había sido revocado en el momento en que publicó su traición para que el mundo la aplaudiera. Levanté la mano sosteniendo una copia impresa de su publicación de la boda en la playa y la presioné contra la pequeña abertura de la puerta para que pudiera ver su propio rostro sonriente besando a su jefe mientras las copas de champán tintineaban al fondo, y sus ojos se abrieron de par en par de horror mientras retrocedía un paso porque la evidencia de su traición la miraba directamente y ya no había espacio para negaciones ni excusas. Entonces se empezó a suplicar diciendo que todo había sido un malentendido y una especie de broma de borrachos en el retiro para entretener al equipo, y sentí una fría satisfacción sabiendo que cada palabra que salía de su boca era un intento de reescribir la verdad porque estaba aterrada de perder la vida cómoda que yo le había proporcionado mientras jugaba a la casita con otro hombre en una playa a cientos de kilómetros de distancia. Manteniendo mi voz firme y deliberada, le informé que sus pertenencias estaban empacadas en 37 cajas etiquetadas ordenadamente apiladas en el garaje y que tenía exactamente una hora para organizar un servicio de mudanza que la recogiera antes de que donara todo a la caridad, porque me negaba a permitir que cruzara a ese umbral de nuevo o fingiera que su traición podía borrarse con lágrimas de cocodrilo y promesas vacías. Cuando cerré la puerta lentamente en su cara, su grito ahogado de indignación fue seguido por el sonido de su puño golpeando la madera una y otra vez, y me alejé sin mirar atrás porque quería que supiera que el hombre que pensó que podía manipular indefinidamente había desaparecido y en su lugar estaba alguien que no dudaría en eliminarla por completo sin importar cuánto suplicara o amenazara. Sus últimas palabras llegaron a través de la puerta en un susurro venenoso que prometía que me arrepentiría de esto,
y sonreí para mis adentros porque lo único de lo que me arrepentía era de no haber visto su verdadera naturaleza antes, y mientras sus pasos se alejaban por el camino de entrada sentí el primer destello de libertad en años, sabiendo que de ahora en adelante cada decisión sería mía y solo mía. A la mañana siguiente estaba sentado en la mesa de la cocina revisando la lista de cuentas y bienes que mi abogado me había enviado cuando escuché otro golpe en la puerta y por un momento pensé que ella había regresado para suplicar o amenazar su regreso a mi vida. Pero cuando miré por la mirilla vi a una mujer que nunca había visto de pie con una carpeta en las manos y una mirada que me decía que no estaba allí por accidente, y abrí la puerta lo suficiente para oírla presentarse como la esposa del hombre al que mi esposa había besado tan públicamente en aquella playa. Ella entró sin esperar invitación y colocó la carpeta sobre la mesa con una precisión deliberada porque quería que entendiera que no estaba allí por simpatía ni para charlas triviales, sino para proponer una alianza que derribara a las dos personas que habían destrozado nuestras vidas sin remordimiento. Y escuché mientras explicaba cómo había estado reuniendo pruebas durante meses porque sospechaba que su esposo estaba usando fondos de la empresa para financiar sus aventuras y que en el momento en que vio esa publicación de Instagram supo que era hora de actuar. Ella abrió la carpeta y me mostró copias de recibos de hotel, correos electrónicos y extractos de tarjetas de crédito que documentaban cada paso de su aventura, desde cenas privadas facturadas como reuniones de negocios hasta regalos de lujo comprados con dinero de la empresa, y sentí que la mandíbula se me tensaba al ver el nombre de mi esposa aparecer una y otra vez como destinataria de viajes y joyas. Mientras yo estaba en casa arreglando tuberías con fugas y lijando gabinetes, creyendo que ella trabajaba hasta tarde para asegurar su ascenso. La otra mujer me dijo que se había abstenido de confrontar a su marido antes porque quería reunir suficiente prueba para arruinarlo en la corte, y ahora que su marido y mi esposa le habían dado pruebas públicas de bigamia y fraude, pensaba destruirlos a ambos sin piedad. Y pude ver en sus ojos la misma fría determinación que yo había sentido crecer dentro de mí en los últimos 3 días. Asentí sin hablar porque no había nada que decir y ambos entendimos que nuestra alianza no se basaba en la amistad ni en el dolor compartido, sino en una necesidad mutua de venganza y justicia que los dejaría despojados de todo lo que nos habían robado, y acepté compartir todas mis pruebas con ella, incluidas las capturas de pantalla de la publicación en Instagram y los mensajes que mi esposa había enviado en pánico después de descubrir que estaba bloqueada. Ella expuso su plan paso a paso con una claridad que dejaba claro que se había estado preparando para este momento mucho antes de que yo apareciera en la historia, y prometió brindar el apoyo de su equipo legal a cambio de mi testimonio jurado sobre la traición de mi esposa, y comprendí que esto ya no era solo un divorcio, sino un asalto coordinado que dejaría a nuestros cónyuges desacreditados en sus carreras y vulnerables a cargos criminales. Mientras finalizábamos la primera fase de nuestro plan, mi teléfono vibró con otro mensaje de mi esposa que decía: «Estás cometiendo un error, podemos arreglar esto, solo déjame entrar», y lo ignoré porque ella ya había tomado su decisión y ahora yo estaba tomando la mía, y respiré hondo sabiendo que la próxima vez que viera mi nombre sería en una notificación legal que desmantelaría la vida de fantasía que creía haber asegurado con su jefe. Para cuando la otra mujer salió de mi casa esa mañana, ya habíamos acordado los plazos para presentar demandas y entregar pruebas a la junta directiva de la empresa, porque exponer la aventura y la mala conducta financiera simultáneamente aseguraría que ninguno de los dos tuviera tiempo de recuperarse ni de preparar una defensa. Y sentí que una resolución tranquila se apoderaba de mí al darme cuenta de que no había vuelta atrás de lo que estábamos a punto de desatar. Pasé el resto del día reuniendo cada documento que mi abogado pudiera necesitar, incluidos declaraciones de impuestos, escrituras de propiedad y certificados de matrimonio, porque quería que el caso fuera irrefutable y que el juez viera claramente que yo no era el hombre que entró solo a ese restaurante en nuestro aniversario, sino alguien que había renacido a través de la traición y que ahora estaba preparado para demoler la estructura podrida que mi esposa había construido alrededor de sus mentiras. Al enviar el último lote de documentos escaneados a mi abogado, pensé en lo irónico que era que ella me hubiera acusado de ser aburrido y predecible, porque nunca habría predicho que el hombre que dejó atrás sería quien orquestaría el colapso de su nueva vida antes de que siquiera comenzara, y no sentí lástima. Solo una silenciosa anticipación por el día en que finalmente se diera cuenta de que no quedaba nadie para salvarla. La primera ola de nuestro plan comenzó el lunes siguiente, cuando mi abogado presentó una demanda de divorcio agresiva citando adulterio, abandono y daño emocional intencional, respaldada por las pruebas públicas que mi esposa había proporcionado imprudentemente,
y al mismo tiempo la esposa del jefe entregó una queja formal a la junta directiva de la empresa adjuntando pruebas de fraude corporativo y mala conducta, lo que provocó conmoción en la alta dirección al darse cuenta de que su ejecutivo de confianza había usado fondos de la empresa para financiar una aventura personal. Cuando los documentos legales fueron entregados a la dirección temporal de mi esposa en casa de su madre, recibí decenas de notificaciones de conocidos en común reenviando sus crípticas publicaciones en redes sociales donde se presentaba como víctima de un matrimonio opresivo, afirmando que finalmente se había liberado para recuperar su vida, pero yo sabía que estos eran intentos deliberados de reescribir la narrativa antes de que el tribunal pudiera escuchar la verdad, y guardé cada uno como prueba de su mala fe. La esposa del jefe llamó esa misma tarde para informarme que la empresa había puesto a su esposo en licencia administrativa mientras se realizaba una investigación interna, y confirmó que él ya había comenzado a culpar a mi esposa de todo, alegando que ella lo había manipulado para iniciar la relación y había orquestado la boda en la playa para atraparlo, y sentí una sombría satisfacción al saber que la estaba sacrificando para salvarse, tal como ella una vez había tirado nuestro matrimonio. Por la aprobación de él. Para el martes, el abogado de mi esposa contactó al mío solicitando una reunión urgente para discutir los términos de un acuerdo, pero nos negamos porque yo estaba decidido a dejar que todo el peso del proceso judicial aplastara la imagen cuidadosamente construida de ella, y le indiqué a mi abogado que exigiera una división de bienes que la dejara sin nada porque casi todo se había adquirido antes del matrimonio y me negaba a recompensar la traición con comodidad. Cuando la junta directiva de la compañía concluyó su investigación más tarde esa semana, despidieron tanto a mi esposa como a su jefe, citando violaciones de la política de la empresa y mala conducta ética, y recibí una copia reenviada del memorando interno anunciando sus despidos con un lenguaje tan frío e impersonal que parecía un obituario para sus carreras, y no sentí lástima porque habían construido toda su relación sobre mentiras y arrogancia solo para verla colapsar de un solo golpe. Observé en silencio cómo las amigas de mi esposa publicaban comentarios de apoyo en sus redes sociales acusándome de ser controlador y celoso, mientras ella daba me gusta a cada uno como si estuviera reuniendo aliados para una batalla que ya había perdido, y envié capturas de pantalla de esas publicaciones a mi abogado sabiendo que fortalecerían nuestro argumento de que ella había intentado deliberadamente dañar mi reputación en la comunidad. Para el viernes, mi esposa había comenzado a llamar desde varios números, dejando mensajes de voz que iban desde rogarme que la aceptara de vuelta hasta amenazarme con acciones legales vagas, y reenvié cada uno de ellos a mi abogado sin responder porque me negué a darle siquiera la satisfacción de oír mi voz, y cada llamada ignorada se sentía como otro paso hacia borrarla completamente de mi vida. Cuando la esposa del jefe confirmó que había presentado su propia demanda de divorcio, custodia y restitución financiera, me di cuenta de que habíamos creado una tormenta perfecta de la que ninguno de los dos podía escapar, porque mientras mi esposa y su jefe celebraban su nueva vida en una playa, subestimaron a las personas que dejaron atrás y ahora esas personas les estaban quitando cada comodidad que pensaban merecer. Pasé mis noches revisando documentos con mi abogado y preparando declaraciones de testigos porque me negaba a dejar que ella reescribiera la historia en una sala de audiencias como lo había hecho en Instagram, y me recordé una y otra vez que esto no era por venganza, sino por recuperar mi dignidad y asegurarme de que ella enfrentara las consecuencias de los años de engaño que me habían dejado humillado ante familiares, amigos y clientes. Al final de la semana sentí el cambio por completo, ya que mi papel pasó de ser el esposo traicionado que intentaba entender que salió mal a ser el arquitecto de una estrategia diseñada para demoler cada ventaja que ella había construido a mi costa, y me prometí a mí mismo que no me detendría hasta que no quedara nada de la vida que ella había intentado construir sobre las cenizas de la mía. Llegó el día de la audiencia y entré en la sala con mi abogado a mi lado, llevando una carpeta llena de meses de pruebas, mientras mi esposa se sentaba frente a mí con un nuevo abogado que apenas podía pagar y su madre le apretaba la mano como un salvavidas porque ambas sabían que esa era su última oportunidad para salvar algo de los escombros que había creado con su propia traición. Su abogado comenzó con un discurso presentándola como una joven atrapada en un matrimonio sofocante con un hombre que reprimía sus ambiciones y sueños, y afirmó que había sido manipulada para entrar en una relación con su jefe por desesperación de validación porque se sentía invisible en casa, y escuché sin reaccionar porque sabía que cada palabra era una actuación ensayada diseñada para extraer lástima de un juez que ya había revisado las pruebas. Cuando fue su turno de hablar, se puso de pie con las manos temblorosas y la voz deliberadamente quebrada en momentos clave mientras declaraba que aún me amaba y suplicaba perdón,
alegando que la boda en la playa fue una broma inofensiva para divertir a sus colegas, y sentí una oleada de disgusto al verla secarse lágrimas perfectamente cronometradas, sabiendo que solo intentaba reescribir su traición como un error en vez de una decisión consciente para destruir la vida que habíamos construido juntos. Habló de largas noches sintiéndose sola en nuestra casa porque yo trabajaba hasta tarde y afirmó que buscó consuelo en las conversaciones con su jefe, que se convirtieron en algo más solo porque yo la había dejado emocionalmente abandonada, y apreté los puños bajo la mesa porque no podía creer que tuviera la audacia de culparme por su decisión de estar en una playa besando a otro hombre mientras me etiquetaba en una publicación diseñada para humillarme ante todos los que conocía. Cuando mi abogado presentó nuestro caso, se movió con la precisión de un cirujano, exponiendo cada prueba, desde capturas de pantalla de su publicación hasta mensajes de texto donde admitía su relación con su jefe, y estados financieros que demostraban que se había beneficiado de viajes de lujo financiados por cuentas corporativas, y recordó al tribunal que yo había sido el único proveedor durante la mayor parte de nuestro matrimonio, mientras ella desviaba su atención y afecto hacia otra persona sin remordimiento. Subí al estrado con voz calmada y declaré solo los hechos porque sabía que las emociones no ganarían esta batalla, y le dije al juez que mi esposa voluntariamente abandonó el hogar conyugal, se involucró en una relación pública con su superior y usó nuestro aniversario para finalizar su salida del matrimonio mientras transmitía su traición a conocidos mutuos sin importar el daño psicológico que eso causaba, y vi la expresión del juez endurecerse con cada palabra. La madre de mi esposa me fulminaba desde la galería, susurrando acusaciones de crueldad e ingratitud como si yo hubiera sido quien rompió los votos, y la ignoré porque me negué a dejar que una mujer que había criado tal egoísmo me distrajera del resultado que vine a lograr, que era la separación total de la persona que ya me había reemplazado antes de que el matrimonio terminara oficialmente. Cuando la jueza dictó su fallo, habló con firmeza y sin titubear, concediéndome el divorcio a mi favor por motivos de adulterio e infligimiento intencional de sufrimiento emocional, y negó la solicitud de pensión alimenticia de mi esposa citando su evidente mala fe al abandonar el matrimonio y participar en conductas que causaron humillación pública y daño profesional a su esposo. No sentí alegría, solo un profundo sentido de justicia mientras se leían las palabras en voz alta. La división de bienes se resolvió en minutos porque casi todo se había adquirido antes del matrimonio y lo poco que ella había aportado durante nuestros años juntos se compensó con deudas a su nombre, dejándola con nada más que las cajas de cartón que yo había apilado en el garaje semanas antes, y vi cómo las lágrimas en sus ojos pasaban de ser fingidas a reales cuando comprendió la finalidad de lo que había perdido. Al salir del juzgado, mi teléfono vibró con un mensaje de la esposa del jefe confirmando que su propio caso avanzaba y que su marido ya había sido notificado con cargos de fraude, lo que significaba que la nueva vida de mi esposa se había derrumbado antes siquiera de empezar, y salí a la calle sabiendo que ese era el final de su historia en mi vida y el comienzo de la mía sin ella. Pasé las semanas siguientes al fallo cerrando cuentas a su nombre, cancelando cada vínculo que quedaba entre nosotros y reuniéndome con agentes inmobiliarios para poner la casa en venta, porque me negaba a seguir viviendo en un lugar donde cada rincón me recordaba los sacrificios que hice por alguien que cambió lealtad por lujo sin dudarlo. Y firmé los papeles con mano firme porque sabía que dejar ir la casa era el acto final de cortar lazos con un pasado que ya había sido reducido a cenizas. Mientras empacaba mis pertenencias restantes en un camión de mudanza, ignoré la nueva ola de mensajes de ella que alternaban entre súplicas desesperadas de reconciliación y acusaciones venenosas de que yo había arruinado su vida, porque ya no necesitaba relacionarme con una mujer que destruyó su matrimonio de manera voluntaria y después esperaba que yo preservara su comodidad tras haberse burlado públicamente del hombre que construyó todo lo que ella disfrutaba. Ella se mudó de nuevo con su madre y trabajaba en un empleo que despreciaba porque ninguna empresa del sector contrataría a alguien con un despido por mala conducta y una investigación de fraude pendiente a su nombre. Y supe por conocidos en común que sus antiguas amistades empezaron a alejarse cuando quedó claro que ya no estaba conectada al poder y dinero que antes admiraban. La esposa del jefe me llamó una última vez para informarme que su divorcio se había finalizado y que su exesposo se declaró culpable de cargos menores a cambio de evitar la cárcel, pero perdió sus licencias profesionales y bienes en el proceso, y acordamos que nuestra alianza había cumplido su propósito porque las personas que pensaron que podían descartarnos sin consecuencias ahora enfrentaban vidas despojadas de riqueza, estatus e influencia. Compré un pequeño terreno en las afueras de la ciudad y empecé a hacer planos para una casa modesta porque quería construir algo completamente mío, sin fantasmas en las paredes ni recuerdos de traición,
y trabajé hasta tarde en las noches vertiendo concreto y levantando paredes porque cada clavo martillado era una declaración de que mi vida volvía a pertenecerme. Javier y mi abogado vinieron un sábado tranquilo trayendo cerveza y ayudándome a instalar los gabinetes de la cocina mientras hablábamos de todo y de nada, porque ellos eran las personas que se quedaron cuando los demás tomaron partido o desaparecieron, y me di cuenta de que ellos eran el verdadero cimiento de mi vida, más fuerte que cualquier relación construida sobre promesas frágiles. Meses después supe que el caso penal de mi exesposa terminó con una condena por fraude y una sentencia suspendida porque el tribunal aceptó su argumento de que había sido manipulada por su jefe, pero el antecedente la seguiría durante años y no sentí lástima porque ella eligió su camino y ahora tenía que recorrerlo sola, sin el apoyo del hombre al que traicionó ni del que pensó que lo reemplazaría. Solo miré atrás una vez, cuando la vi parada frente a mi antigua casa semanas después de la venta, con una bolsa de plástico en la mano, mirando la puerta como si esperara que se abriera, y la observé desde mi camión mientras se daba la vuelta y se alejaba con los hombros caídos y los pasos inseguros porque hasta ella entendía que ya no tenía lugar en un mundo que ayudó a destruir. La primera noche en mi nueva casa dormí profundamente, sin el peso de preguntas sin respuesta ni de la ira reprimida, porque había demolido la vida antigua hasta sus cimientos y reconstruido algo que nadie más podía arrebatarme por egoísmo. Y desperté sabiendo que el futuro era completamente mío para moldear sin la interferencia de personas que veían el amor como una transacción a renegociar a su conveniencia. Me desperté en mi nueva casa meses después de que todo terminara y me quedé en la cama pensando en cómo una vida que creí permanente se desmoronó por completo porque una persona decidió que la lealtad y el sacrificio valían menos que el estatus y la atención. Y me recordé que cada decisión que tomé desde entonces fue para recuperar el control de alguien que pensó que podía humillarme sin consecuencias y seguir adelante como si yo fuera desechable. Pasé mis días trabajando en nuevos proyectos y firmando contratos con clientes que respetaban mi integridad porque mi reputación había sobrevivido a la tormenta, incluso cuando la de ella se redujo a susurros entre antiguos colegas que ahora solo mencionaban su nombre al compartir historias de advertencia sobre la ambición sin ética. Y me negué a permitir que su caída me definiera porque elegí reconstruir en vez de quedarme en la destrucción que ella dejó atrás. Ignoré cada intento que hizo por contactarme porque ya no me importaban sus explicaciones, disculpas o amenazas, y no tenía interés en escuchar cómo ahora culpaba a su antiguo jefe de todo, aunque ella había sido una participante voluntaria en cada traición que le costó su matrimonio, su carrera y su futuro, porque creía que las reglas no se aplicaban a ella. Cuando entregué las llaves a la joven familia que compró la casa que construí con mis propias manos, no miré atrás porque sabía que los recuerdos dentro de esas paredes no eran más que anclas intentando arrastrarme a un mar de arrepentimiento que ya había decidido dejar atrás, y me alejé en silencio sabiendo que no le debía nada, ni siquiera la satisfacción de saber que aún ocupaba mis pensamientos. Ahora vivo en un espacio libre de su presencia, libre de su desprecio, libre de los dobles estándares que me hacían sentir como un extraño en mi propia vida, y me enfoco en las personas que nunca me traicionaron porque ellos son los verdaderos pilares que sostienen la estructura del hombre en que me convertí después de sobrevivir a la peor clase de traición, y ya no veo su rostro cuando cierro los ojos porque ha sido reemplazado por los planes y sueños que construyo para mí. Sé que ella nunca se recuperará de la destrucción que se causó a sí misma porque creyó que podía cambiar amor por poder y que siempre habría alguien para atraparla cuando cayera, y ya no me pregunto cómo se siente al saber que el hombre que abandonó fue el que destruyó la ilusión que construyó, porque dejé de preocuparme por personas que ven la lealtad como una debilidad para explotar. Cuando me siento afuera por las tardes y veo desvanecerse la última luz, a veces pienso en cuánto perdí y cuánto gané. Porque perderla no fue el final sino el comienzo de una vida donde no le rindo cuentas a nadie y no cargo con los problemas de nadie más que los míos, y ahora sé que la traición no es una herida sino una demolición que despeja el espacio para que algo más fuerte surja. Respiro hondo y sé que no queda nada por decir porque el pasado es una puerta cerrada y no tengo deseo de abrirla de nuevo, ni por ella ni por nadie que pensó que seguiría roto y esperando un perdón que ella nunca se ganó, porque aprendí que el perdón no es un regalo para quienes te hieren, sino una decisión de dejar de cargar su peso sobre tu espalda. Construí una nueva vida sobre los escombros de la anterior no porque buscara venganza, sino porque buscaba libertad, y cada decisión que tomo ahora es un recordatorio de que sobreviví no porque fuera más fuerte, sino porque me negué a que la traición fuera la última palabra en mi historia, y sé que esta es la vida que siempre debí construir.